Hola compañeros, mi nombre es Jesús y a continuación les hablaré un poco sobre la tercera y última parte de lo que comprende el estudio técnico. En la sección anterior se mostró el procedimiento para llegar a la proporción de la distribución ideal de la planta. La siguiente tarea consiste en el cálculo de todas las áreas de cada departamento o sección de la empresa para que tanto la distribución como las dimensiones se vean reflejadas en el plano definitivo de la planta. El cálculo de cada área se realiza mediante bases de cálculo, cuya naturaleza depende de las actividades que se realicen en cada departamento o sección. Por ejemplo, el área que se determina o se asignará a la recepción de materiales y embarques del producto terminado depende de los siguientes factores. El primero de ellos es el volumen de maniobras y la frecuencia con la que se reciben los materiales o embarques. También depende del tipo de material, ya que varía mucho las necesidades entre sí de líquidos, granos, metales, materiales voluminosos como algodón, etcétera, entre otros. Por último, la forma en que se reciben o se realizan los embarques. Debe precisarse si se recibirá o se embarcará haciendo un pesaje en la empresa misma o si ese pesaje será externo, si se contarán unidades, si se medirán volúmenes, etcétera. En almacenes podemos encontrar tres tipos de materias: la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado. Para el cálculo del área que ocupa la materia prima en el almacén, se recomienda usar el concepto de lote económico de la teoría de inventarios. El lote económico es la cantidad que debe adquirirse cada vez que se surten los inventarios para manejarlos en forma económicamente óptima. La ventaja del resultado del cálculo del lote económico es que nos arroja una cantidad dada en unidades, que pueden ser toneladas o litros o cualquier otra unidad de medida, lo cual permite calcular el área mediante una simple multiplicación de esta unidad por el área que se necesita o que ocupa cada unidad de material. El cálculo del producto en proceso es un poco más complejo, puesto que se puede decir que cada proceso que incurre en tener producto semielaborado es totalmente distinto uno de otro. Por esta razón, en caso de que en la evaluación del proyecto se tuviera una situación semejante que requiera el almacenamiento de producto en proceso, debe estudiarse en forma especial el cálculo del área destinada para este producto. Por último, el producto terminado, el área que ocupe este en los almacenes dependerá del grado en que éste permanezca en bodega, que a su vez dependerá de la coordinación entre los departamentos de producción y ventas. El área que se les determina para el departamento de producción depende de factores tales como el número y las dimensiones de la maquinaria que se utilizan, el número de trabajadores, el tráfico en el manejo de materiales y se debe hacer en especial énfasis
en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene referente a los espacios libres para maniobra y el paso de los obreros. De manera general, al control de calidad se le asigna un área de acuerdo al tipo de control que se ejerza y de las cantidades de pruebas que se realicen en cada proceso. Se le conoce o se le considera servicios auxiliares a los equipos que producen ciertos servicios como agua caliente, aire a presión, agua fría. Estos no se encuentran dentro del área productiva, sino que se les asigna una localización especial totalmente separada. La magnitud del área asignada dependerá del número y el tipo de maquinaria y de los espacios necesarios para realizar maniobras, sobre todo el mantenimiento. El tamaño del área donde se encuentren los sanitarios está sujeta a los señalamientos de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo exige que exista un servicio de sanitario completo por cada 15 trabajadores del mismo sexo o fracción mayor de 7. En el caso del área que se le asigna a las oficinas, depende de la magnitud de la estructura administrativa y por supuesto de los recursos con que cuente la empresa, pues muchas funciones tales como la contabilidad, la selección del personal, la planeación, entre otras, pueden asignarse a personas o entidades ajenas a la empresa, con lo que no serían necesarias ciertas gerencias. También hay que tomar en cuenta el área de oficinas de atención al público, no solo de ventas, sino también para atención de proveedores y acreedores. Un área esencial, puesto que existe, como más bien cada empresa exige o realiza algún tipo de mantenimiento. El departamento de mantenimiento, su área, depende del tipo de mantenimiento que se realice. Es claro que los recursos varían mucho de acuerdo con sus características. Esta cuestión la decidirán los promotores del proyecto. Una enorme cantidad de procesos productivos genera desechos, y algunos de ellos son contaminantes. Un simple residuo que genera un olor pútrido o desagradable es contaminante, y ya no se diga de arrojar al ambiente desperdicios verdaderamente contaminantes. Si la empresa detecta que alguno de sus procesos genera algún desecho potencialmente dañino, debe de asignarse el área adecuada para el tratamiento de este y para que se cumplan ciertas normas de seguridad e higiene y de disposición de desechos contaminantes. El siguiente subtema, la organización de recurso humano y organigrama general de la empresa. De manera resumida, hay que denotar primeramente que el estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta tanto de la inversión inicial como de los costos de administración. Las etapas iniciales de un proyecto comprenden varias actividades, por ejemplo, constitución legal, trámites gubernamentales, compra de terreno, etc. Estas deben ser previstas adecuadamente desde las primeras etapas, ya que es la mejor manera de garantizar la consecuencia de los objetivos de la empresa. Es necesario presentar un organigrama general de la empresa. Se debe seleccionar el organigrama lineofuncional o simplemente funcional. El objetivo de presentar un organigrama es observar la cantidad total de personal que trabajará para la nueva empresa, ya sean internos o como servicio externo. La base para decidir si determinada actividad debe ser interna o externa es analizar si el personal que ocupe determinado puesto
tiene suficientes actividades como para mantenerlo ocupado todo el día, durante todos los días laborales del año. Se recomienda un seguimiento determinado por la administración de procesos. La administración de procesos implica definir cada uno de los procesos que suceden a lo largo de la cadena de suministros de la propia empresa. Este enfoque de procesos va hasta las entrañas mismas de la administración de cualquier organización. Analiza los pasos y etapas, además de las actividades que generen valor para el cliente, quien es el que realmente le interesa a los propietarios de cualquier empresa. Por otro lado, se recomienda una organización inteligente en lugar de otras que ya se encuentran obsoletas actualmente. La organización inteligente es aquella que utiliza tecnología informática en forma de una red interna en la empresa. Una organización inteligente debe contar como mínimo con una red de computadoras y utilizar un software que maneje la información de manera integral, llamados comúnmente ERP. Por último, en toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos tanto del gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma le siguen una serie de códigos de la más diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil y penal. Finalmente, existe una serie de representaciones de carácter local o regional, casi siempre sobre los mismos aspectos. Estas normas repercuten de alguna manera sobre un proyecto y por tanto deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico. Estas normas repercuten en el estudio de mercado, en la localización de la empresa, el estudio técnico, en la administración y organización, en el aspecto financiero y contable. Por ejemplo, en el caso del estudio técnico, encontramos normas sobre la transferencia de tecnología, la compra de marcas y patentes, es decir, el pago de regalías, de para aranceles y permisos necesarios en caso de que se importe alguna maquinaria o materia prima, leyes contraculturales en caso de que se requieran servicios externos. De parte del equipo número 2 sería todo. Gracias por su atención.